Imagina por un momento que un simple trozo de lino pudiera poner en duda todo lo que crees saber sobre la historia, la ciencia y la fe. Millones de personas en todo el mundo observan con asombro el misterioso rostro que se distingue en esa tela antigua. Para algunos es un testigo silencioso de la resurrección, para otros es el engaño más sofisticado de la Edad Media. Pero ¿y si la ciencia moderna hubiera revelado algo que desconcierta a ambos bandos? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre este enigma. Y si te fascinan las investigaciones profundas y los misterios históricos, apoya nuestro trabajo con un like y suscríbete al canal. Así no te perderás ningún hallazgo futuro. Aunque innumerables personas quedan impresionadas por el rostro claramente visible de Jesús en la sábana santa, muchas otras dudan firmemente de que se trate de una reliquia auténtica. En el año 2015, el profesor Gani Barkachia y su equipo, trabajando en un laboratorio de genética de última generación en la Universidad de Padua, lograron aislar por primera vez rastros de ADN en la sábana santa de Turín, ese lienzo que muchos cristianos creen que envolvió el cuerpo de Jesucristo tras la crucifixión. Desde su primera aparición en los registros históricos, la tela ha estado rodeada de discusiones intensas, escepticismo y controversias apasionadas. Los investigadores esperaban encontrar una firma genética clara, europea, si se trataba de una falsificación medieval o de Oriente Medio, si realmente provenía de la región y la época de Jesús. Sin embargo, los resultados no coincidieron con ninguna de esas expectativas. El ADN extraído no pertenecía a una sola persona, ni a un único país, ni siquiera a un solo continente. En su lugar aparecieron huellas genéticas que apuntaban hacia China, India y África Oriental. Se trataba de linajes antiguos, asociados a poblaciones que habían permanecido relativamente aisladas durante miles de años. Las señales genéticas escondidas en las fibras del tejido contaban la historia de un viaje extraordinariamente complejo y preciso, imposible de haber sido colocado allí de manera intencional y casi imposible de haber sido manipulado más tarde. No encajaba por completo ni en la visión de los creyentes más convencidos, ni en la de los escépticos más estrictos. ¿Cómo se llegó a este descubrimiento y por qué cambia radicalmente el panorama? Para entenderlo, debemos retroceder a una noche en la que la sábana reveló por primera vez un secreto inesperado. Era el 28 de mayo del año 1898, en Turín, Italia. Un abogado y fotógrafo aficionado llamado Secondo Pia obtuvo un permiso especial del rey Humberto I para fotografiar el objeto sagrado durante una exposición pública. En aquella época, la fotografía era una disciplina compleja y exigente. Era lenta, requería habilidad técnica y no permitía errores. Pia transportó una cámara casi del tamaño de una maleta hasta una estructura elevada dentro de la catedral. Utilizó intensos destellos de magnesio y potentes luces para iluminar el interior oscuro del templo. Tomó dos grandes placas fotográficas de vidrio, cada una de 50 por 60 centímetros. Más tarde esa misma noche, solo en su cuarto oscuro y bajo la tenue luz roja de seguridad, comenzó a revelar una de las placas. A medida que la imagen empezaba a aparecer lentamente en el cristal, sus manos comenzaron a temblar. Estuvo a punto de dejar caer la placa. Lo que surgía ante sus ojos no debía estar allí. En el negativo fotográfico, donde lo claro se vuelve oscuro y lo oscuro claro, apareció un rostro nítido y definido. Los ojos, profundamente marcados, estaban suavemente cerrados. Por primera vez, la figura en la tela no era solo una silueta difusa, sino el rostro claro de un hombre. Su expresión transmitía serenidad y dignidad, aún reflejando un sufrimiento intenso. El impacto fue enorme. El descubrimiento no solo fue inesperado, sino revolucionario. Normalmente, los negativos fotográficos resultan extraños, casi irreales, debido a la inversión de luces y sombras. Sin embargo, en este caso ocurrió algo extraordinario. Cuando se fotografió como negativo, la imagen de la sábana se convirtió en un positivo casi perfecto de un ser humano real. A simple vista, lo que aparece sobre la tela ya se asemeja a un negativo fotográfico. ¿Cómo podría alguien en la Edad Media, unos 800 años antes de la invención de la fotografía, haber comprendido un principio semejante? ¿Cómo habría podido crear una imagen negativa perfecta sin poder verla ni comprobarla? Parece imposible. El ojo humano no percibe el mundo en negativo, y mucho menos puede reproducirlo con una precisión tan exacta en un tejido. La fotografía no sería inventada hasta muchos siglos después. Ningún artista, científico o erudito medieval disponía del conocimiento necesario para imaginar siquiera una técnica así, y mucho menos para ejecutarla con tal exactitud. La desconfianza comenzó a tambalearse.
La sábana se comportaba más como una fotografía capturada en un instante específico que como una pintura tradicional. Pero este aspecto fotográfico era solo el principio. La sorpresa más grande no estaba en la imagen visible, sino en el polvo invisible atrapado entre los hilos. Allí se escondía algo que incluso los más críticos no pudieron ignorar. Adén, que no debería haber estado allí. Durante más de 600 años, el debate permaneció prácticamente inalterado. De un lado estaba la fe y del otro la lógica científica, ambas firmes en sus posturas. Para los creyentes, la sábana era la única evidencia física vinculada con la resurrección, un testigo silencioso de un acontecimiento que cambió el mundo. Para los escépticos, representaba una falsificación medieval, brillante, quizás elaborada por Leonardo da Vinci o por algún artista desconocido con la intención de atraer peregrinos y generar devoción. Sin embargo, en el siglo XXI, la especulación comenzó a ceder ante pruebas cada vez más rigurosas. Entraron en juego la genética, la física de altas energías, la espectroscopía y el análisis molecular forense. La sábana empezó a estudiarse como si fuera la escena de un crimen, como un archivo biológico que había guardado en silencio 2000 años de historia. En el año 2015, el equipo de Barcaccia recibió autorización especial para examinar la reliquia con métodos modernos. No buscaban identificar un ADN divino, algo científicamente imposible. Su objetivo era reconstruir la trayectoria del tejido, dónde había estado, quiénes lo habían tocado, qué manos lo habían sostenido a lo largo de los siglos. Utilizando instrumentos de vacío extremadamente finos con filtros microscópicos, recogieron diminutas partículas de polvo, restos de polen y fragmentos orgánicos incrustados profundamente en los hilos. También analizaron muestras obtenidas durante las restauraciones realizadas en el año 1988. El desafío era enorme. Una sola contaminación moderna, un aliento, un estornudo, una microscópica escama de piel, podría haber alterado los resultados. Por eso los científicos se centraron en el ADN mitocondrial. A diferencia del ADN nuclear, el mitocondrial está presente en cientos de copias por célula, lo que aumenta sus posibilidades de supervivencia en materiales antiguos. Es una herramienta poderosa para rastrear orígenes geográficos y movimientos de poblaciones humanas. Durante semanas, los ordenadores procesaron millones de secuencias genéticas y las compararon con bases de datos globales. Cuando finalmente aparecieron los gráficos en las pantallas, mostrando haplogrupos, linajes y regiones de procedencia, el laboratorio quedó en silencio. Precisamente allí comenzaba el verdadero misterio. Los resultados, que más tarde fueron publicados en la prestigiosa revista científica Scientific Reports, provocaron un intenso debate en la comunidad académica internacional. Los investigadores habían esperado encontrar un patrón dominante claro y definido. Si la sábana hubiera sido fabricada en la Edad Media en Francia, como muchos críticos habían afirmado durante décadas, entonces el ADN europeo, especialmente francés o italiano, debería haber sido predominante. Por el contrario, si realmente se trataba de un lienzo originario de Jerusalén que nunca había salido de la región, lo lógico habría sido hallar principalmente ADN de Oriente Medio. Pero ninguna de estas hipótesis se confirmó. En su lugar, el antiguo lino contenía una mezcla de huellas genéticas procedentes de múltiples regiones del mundo. En primer lugar, se identificaron marcadores claramente asociados con poblaciones de Oriente Medio, incluyendo linajes similares a los encontrados hoy entre los drusos, una comunidad relativamente aislada cuyo perfil genético ha cambiado muy poco a lo largo de los siglos. Este dato sugería una conexión sólida con esa región histórica. Además, aparecieron marcadores de Europa occidental. Esto no resultó sorprendente, dado que la sábana permaneció en territorio europeo durante siglos. Fue custodiada por órdenes religiosas, restaurada por monjas, protegida por casas nobiliarias como la familia de Saboya y venerada por innumerables peregrinos. Cada contacto humano pudo haber dejado una huella microscópica. Sin embargo, lo realmente inesperado fue la presencia de ADN vinculado al norte y al este de África, con señales que apuntaban a regiones como Egipto y Etiopía. Esta información fue particularmente interesante, ya que esas zonas albergaron algunas de las comunidades cristianas más antiguas del mundo.
La posibilidad de que el lienzo hubiera estado en contacto con estos territorios abría nuevas perspectivas históricas. Todavía más sorprendente fue el hallazgo de marcadores genéticos típicos del sur de Asia, especialmente asociados con poblaciones del subcontinente indio. Y como si eso no fuera suficiente, también aparecieron rastros compatibles con linajes comunes en Asia Oriental, particularmente en China. En conjunto, este único trozo de tela contenía vestigios genéticos relacionados con Europa, Oriente Medio, África, India y China. ¿Cómo era posible? Para que se tratara de una falsificación medieval, un artesano del siglo XIV habría necesitado acceso directo a material biológico proveniente de regiones extremadamente distantes entre sí. En aquella época no existía una globalización comparable a la actual. Si bien rutas comerciales como la ruta de la seda conectaban diferentes culturas, el intercambio genético sistemático y amplio era mucho más limitado. Además, resulta prácticamente impensable que alguien hubiera podido distribuir deliberadamente ADN microscópico de múltiples continentes en una tela con el objetivo de engañar a científicos que vivirían 6 siglos más tarde. La distribución genética no parecía aleatoria ni producto de contaminación moderna sin sentido. Más bien se asemejaba a una huella biológica acumulada a lo largo de un viaje extenso y complejo. Cuando el equipo representó los resultados en mapas geográficos, el patrón coincidía sorprendentemente con antiguas rutas históricas. Fuentes bizantinas, siríacas y árabes describen que la tela fue doblada de manera especial, mostrando únicamente el rostro en un formato conocido como tetradiplon. Estas narraciones sugieren que el objeto no permaneció estático en un solo lugar, sino que comenzó su recorrido en Jerusalén. Según tradiciones históricas, en el siglo II fue trasladado a la ciudad de Edesa. Allí habría permanecido oculto durante siglos, posiblemente dentro de las murallas de la ciudad. Edesa se encontraba en una posición estratégica en la intersección de importantes rutas comerciales que conectaban el mundo mediterráneo con Persia, India y más allá. Comerciantes de seda, especias y otros bienes transitaban por esa región. Si la sábana fue exhibida o venerada allí, es plausible que personas de múltiples orígenes la tocaran, dejando tras de sí microscópicas partículas de piel, sudor o cabello. En el año 944, el lienzo fue trasladado a Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino y una de las ciudades más cosmopolitas de su época. Allí convivían comerciantes y viajeros de diversas culturas. Durante ese periodo, la diversidad genética presente en la tela pudo haberse incrementado aún más. Pero en el año 1204, durante la Cuarta Cruzada, Constantinopla fue saqueada brutalmente. Tras ese episodio, la sábana desapareció de los registros durante un tiempo. Posteriormente reapareció en Atenas alrededor del año 1205, en posesión de caballeros occidentales. Finalmente, hacia el año 1353, fue exhibida en Francia por Geoffroy de Charny. Este recorrido histórico encaja notablemente con la diversidad genética detectada. Sin embargo, el ADN no fue la única evidencia analizada. Otro elemento clave se encontraba en el polen atrapado en las fibras del tejido. El botánico israelí Avinoam Danin y el criminólogo suizo Max Frey estudiaron minuciosamente estas diminutas partículas vegetales. En total, identificaron 58 especies diferentes de plantas. 17 de ellas eran europeas, lo cual resulta coherente con los siglos de permanencia en ese continente. Sin embargo, la mayoría provenía de regiones de Oriente Medio y Anatolia, reforzando nuevamente la hipótesis del recorrido histórico. Uno de los descubrimientos más llamativos fue la presencia abundante de polen de Gundelia tourneforti, una planta espinosa que crece en zonas cercanas a Jerusalén y florece en primavera, en la época de la Pascua judía. El polen de esta especie apareció especialmente concentrado en la zona correspondiente a la cabeza y los hombros de la figura. Algunos investigadores han sugerido que esta planta podría estar relacionada con la llamada corona de espinas mencionada en los relatos bíblicos. Aunque esta interpretación continúa siendo debatida, la coincidencia botánica es intrigante. Asimismo, se halló polen de Zygophyllum dumosum, una planta que crece en regiones muy específicas del desierto de Judea y la península del Sinaí. La presencia significativa de esta especie plantea interrogantes difíciles de explicar si el lienzo hubiera sido confeccionado exclusivamente en la Europa medieval. El polen no puede aplicarse fácilmente de manera artificial sin dejar rastros evidentes. Actúa como una firma ambiental, un marcador geográfico natural que revela por dónde ha pasado un objeto. A todo esto se suman los análisis de las manchas de sangre. Durante mucho tiempo, algunos críticos afirmaron que se trataba de pigmentos o pintura. Sin embargo, estudios realizados en el año 2017 confirmaron que las manchas contenían sangre humana real.
identificada como del tipo AB, una variante relativamente poco frecuente a nivel mundial. Más aún, se detectaron niveles elevados de creatinina y ferritina, compuestos que suelen incrementarse en situaciones de trauma físico severo, deshidratación extrema y daño muscular intenso. Estos hallazgos sugieren que el individuo envuelto en la tela habría experimentado un sufrimiento físico considerable. A pesar de todos estos datos, persistía una objeción importante. La datación por carbono 14, realizada en el año 1988 por laboratorios en Oxford, Zúrich y Arizona, que situó el origen de la tela entre 1260 y 1390, con un 95% de probabilidad. No obstante, décadas después, algunos investigadores propusieron que la muestra analizada podría haber provenido de una sección reparada en la Edad Media. Estudios posteriores indicaron que esa zona contenía fibras de algodón entrelazadas con el lino original, posiblemente añadidas durante restauraciones. Si la muestra utilizada para la datación no correspondía al tejido original, sino a un remiendo posterior, entonces el resultado habría reflejado la fecha de la reparación y no la del lienzo completo. En el año 2022, una técnica alternativa llamada dispersión de rayos X de ángulo amplio fue aplicada al material, analizando el envejecimiento molecular de la celulosa. Los resultados indicaron una antigüedad potencialmente mucho mayor que la medieval. Y aún así, el mayor enigma continúa siendo la propia imagen impresa en la tela. La imagen en sí sigue siendo el elemento más desconcertante. No presenta trazos de pincel, ni acumulaciones de pigmento, ni señales de tinta o colorantes tradicionales. La tonalidad amarillenta que forma la figura humana afecta únicamente la capa más externa de las fibras de lino, una fracción microscópica del grosor de un cabello humano. Se trata de una alteración superficial provocada por un proceso de oxidación y deshidratación de la celulosa, pero sin penetrar profundamente en el tejido. Lo extraordinario es que ningún experimento ha logrado reproducir exactamente el mismo efecto. Investigadores de la agencia italiana ENEA intentaron generar imágenes similares aplicando calor, sustancias químicas, láseres de alta potencia e incluso radiación, pero ninguno de los métodos produjo un resultado idéntico. El único procedimiento que se acercó mínimamente requirió un pulso extremadamente breve e intenso de radiación ultravioleta en condiciones de vacío, una tecnología inexistente tanto en la antigüedad como en la Edad Media. Para crear una imagen con tales características en una superficie de casi 4 metros cuadrados, habría sido necesario un fenómeno energético de una intensidad extraordinaria y una duración inferior a una fracción infinitesimal de segundo. Lo suficiente para modificar superficialmente las fibras, pero no tanto como para quemarlas. Hasta ahora no existe un consenso científico que explique cómo pudo ocurrir algo así de manera natural. En el año 1976, estudios de análisis de imagen realizados con tecnología desarrollada para la NASA revelaron otro detalle sorprendente. La figura contiene información tridimensional. La intensidad de la coloración varía según la distancia que habría existido entre el cuerpo y el lienzo. Cuanto más cercana la superficie corporal al tejido, mayor es la intensidad de la imagen. Esta propiedad permitió generar modelos tridimensionales coherentes del rostro y el cuerpo. Ninguna pintura tradicional posee este tipo de codificación espacial tan precisa. Algunos análisis digitales también señalaron posibles formas circulares sobre los ojos que podrían asemejarse a monedas antiguas del período romano, posiblemente del tiempo de Poncio Pilato, alrededor del año 29 después de Cristo. Aunque esta interpretación sigue siendo debatida, añade otra capa al misterio. La ubicación de las heridas igualmente coincide con datos históricos y forenses modernos. Las perforaciones visibles se encuentran en la zona de las muñecas y no en las palmas, lo cual se ajusta mejor a lo que hoy se sabe sobre la crucifixión romana. Incluso la postura de los pulgares, aparentemente retraídos, puede corresponder a una reacción nerviosa asociada con lesiones traumáticas. Así, disciplinas tan diversas como la biología, la química, la física, la botánica, la historia textil y la arqueología convergen en un escenario geográfico y temporal específico, Jerusalén en el primer siglo. Si todo fuera una falsificación medieval, el autor habría necesitado conocimientos científicos que no existían en su época, dominar principios fotográficos siglos antes de su invención, incorporar información tridimensional invisible al ojo humano, manipular sangre con marcadores bioquímicos avanzados y reunir rastros microscópicos de múltiples continentes sin dejar evidencia de manipulación. Por ello, muchos investigadores ven en la Sábana Santa no solo una obra artística, sino un archivo biológico y físico extraordinario.
un objeto que ha atravesado culturas, imperios y siglos, acumulando en silencio la huella de su recorrido. Al final, la gran pregunta permanece abierta. ¿Logrará la ciencia explicar completamente lo que sucedió en aquella tumba hace 2000 años? ¿O habrá aspectos que siempre quedarán más allá de nuestra comprensión total? Cuéntanos en los comentarios qué opinas. ¿Crees que los avances tecnológicos resolverán el misterio definitivamente o lo harán aún más profundo? Y si esta historia despertó tu curiosidad, suscríbete para seguir explorando con nosotros los grandes enigmas de la historia y la ciencia.